sus micrófonos, ¿ya? Y quisiera, entre paréntesis, pedir a nuestro hermano Jorge si fuera tan gentil de llevarnos en una oración en un momento. Ya estamos en Facebook. Acabo de silenciar sus micrófonos, ¿ah? Así que disculpen, ¿ah? Vamos a comenzar entonces, hermanos queridos. Muchísimas gracias por estar aquí. A todos nuestros hermanos que están conectados de diferentes partes de este continente, podríamos decir, de América. Y el día de hoy tenemos la predicación, el tema que será expuesto por nuestro hermano Marcelo Tolosa, a quien agradecemos desde ya por darse un tiempo para estar con nosotros. Así que gracias, hermanito. Y por supuesto, recordarles a ustedes que todos estos estudios son subidos a la página perdón, a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA, con el propósito de que todos aquellos que quieran volver a revisarlos, que son una diversidad de temas muy, muy grandes y que han sido expuestos por diferentes hermanos de toda América, ahí los pueden encontrar y también los pueden compartir también. Eh, y también en Facebook Live, en el cual estamos en este momento para poder permitir que otros hermanos más y otras visitas más de diferentes partes entonces puedan seguir el estudio del día de hoy. De tal manera que vamos a comenzar con una oración y quiero pedir a nuestro hermano Jorge, como ya le comentaba, que nos pueda dirigir en una oración a nuestro Padre Celestial para posteriormente dar el pase a nuestro hermano Marcelo, que es de la región de Valparaíso, Chile. Bien, así que vamos con la oración a ver si alguien tiene alguna petición de oración, hermanita Doris. Cuénteme. Sí, hermanito, por favor, yo quiero oraciones por salud para para Doris Amán, que está Doris bastante Samán. delicadita. Ya. Doris Amán, para Ujú. la para la mamá del hermano Sergio Pino y Ya. para su abuelita de usted, ¿cómo se llama? Elena, ¿no? Mi abuelita, Elena Adasme, es una hermana de la región metropolitana de Santiago de Chile. Sí, Así la es. hermanita Elena, por favor. Muchas gracias, Y hermana. por mi Moisecito también, para que Y siga por, la mejoría, que ya está mejorcito ya. gracias a Dios. Por Moisés, Gracias, entonces, el nieto de la hermanito. hermana Doris. Gracias, Bien, hermanito. hermanito, gracias a usted, muchas gracias. Bien. Eso serían entonces las peticiones para la oración, hermanito Jorge. Adelante usted, que Dios le bendiga. Hermano, muchas gracias por ese privilegio de dirigir mi oración a nuestro Padre en esta comunión santa que tenemos. Hermano, vamos a orar. Padre amado, Padre justo, Padre celestial, a usted vamos en estos momentos unidos los hermanos en esta plataforma, como ya de costumbre, de hace varios años, Padre, en que nos permite usted a través de este medio ir edificándonos, conociendo su santa palabra, abrigando siempre esta fe y esta esperanza que nos llevan. Gracias le damos por ello, Padre. Gracias le damos porque nos permite estar presente. Nos permite, en la dicha de este día, que ya es bastante, esta dicha de estudiar su santa palabra, con los esfuerzos que hacen todos los hermanos por organizar esta plataforma, por los esfuerzos que hacen los hermanos por traernos una lección, la sabiduría de su santa palabra. Hoy el hermano Marcelo nos va a llevar una porción de su palabra. Con él, Padre, como tiene costumbre el hermano Marcelo siempre, de preparar sus temas, pero usted siempre conduce, dirige, los Padre, para que todo sea en la santidad de su buena y santa palabra. Qué alegría, Padre, saber que hermanos tan lejos estamos juntos en un solo corazón en estos momentos. A veces el trajín, el trabajo de todos nos lleva el día corriendo, pero esperamos siempre esta hora con ansiedad para estar juntos y escuchar su santa palabra. Gracias por ello, Padre. Le pedimos, Padre, oraciones por los hermanos que están delicados de salud, la hermana Doris Amán, la mamá del hermano Sergio Pino, la hermana Elena, abuelita del hermano Ernest, por el nieto de la hermana Doris. Todos ellos atraviesan un problema delicado de salud. Su intervención, Padre, para que ellos puedan mejorar. Pido también, Padre, aunque no estoy seguro de la acción que se hace en estos momentos con el hermano Osvaldo Moreno, que teníamos entendido que uno de estos días, y es que no es el día de hoy, iba a ser intervenido en una operación un poco complicada al riñón. Oramos por él, Padre. Oramos por todos los hermanos que hemos citado, todos los hermanos que sin haberlos citado, sabemos que están atravesando momentos difíciles.
por todos nosotros también, Padre, para que usted nos conduzca por el buen camino. Su intervención directa, su providencia divina para que ellos puedan mejorar y salir a bien. Le damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos dan y le pedimos también y oramos por siempre por la paz mundial. Gracias, Padre, en nombre de su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por habernos traído la oración de inicio. Y por supuesto, vamos entonces a comenzar ahora con el tema del día de hoy que traerá nuestro hermano Marcelo Tolosa, que es acerca de los predestinados, si no me equivoco. Ahí usted me corrige, hermanito. Adelante usted, que el Señor le bendiga. Sí, muchas gracias, hermano Ernesto, Ernest y hermano también Jorge por la oración que hizo. Esta noche vamos a hablar de un tema que ha sido causa de controversia por culpa, digamos, de malentender las escrituras por parte de algunas sectas y también denominaciones. Ya un tema que nos puede ayudar mucho para conversar con aquellos que son nuestros amigos, conocidos y que creen, ¿no es cierto?, en que uno puede ser predestinado. Pero vamos a ver en la Biblia que sí somos predestinados, ¿ya? Pero vamos a ver de qué manera, de qué forma somos predestinados realmente, y que también eso es una gran responsabilidad para nosotros y que también es motivo de gozo, ¿ya? El que seamos predestinados. Pero vamos a ver el tema y vamos a poder tratar de entender, ¿no es cierto?, de qué trata el tema y qué significa realmente esta predestinación. Bien, voy a exponer acá una imagen que tengo, Power. Ahí sí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Sí, Sí, voy a colocarla en pantalla completa. Sí. predestinación, los predestinados en Cristo. Ya ese es el tema que le puse yo a la presentación. Predestinados en Cristo. Bien, ¿qué significa la palabra predestinación? Primero, tenemos que saber qué significa la palabra predestinación y que como la misma palabra lo dice, ¿no es cierto? Es una destinados, ¿no es cierto?, previamente. Pero según los diccionarios ya bíblicos, dice que denota determinar por anticipado. ¿Puedes ponerle en pantalla completa, hermanito, por favor? Pantalla completa. Si eres tan gentil. Apreté Claro. otra. Espérese, parece que apreté otra parte de la No, no, presentación. está bien, pero ahí mismo tendrías que colocarlo en pantalla completa, por Sí, favor. ahí, por ahí, Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Perfecto, hermano, gracias. ahí sí. Ok. Entonces, déjenme. Bueno, denota determinar por anticipado, ordenar por adelantado, escoger de antemano. O sea, Dios, en este caso, debemos entender que Dios ha determinado por anticipado y ordenado por adelantado, ha planificado algo, ya algo que nos corresponde a nosotros, a los que creemos. Y para corroborar eso también, en Hechos 4:27, ¿ya? En Hechos 4:27 sale algo muy similar a lo que es una predestinación. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, Dios había determinado antes, había predestinado antes, ¿no es cierto?, que sucediera esto. Esa es una manera de decir, ¿no es cierto?, lo que es una predestinación de algún hecho. Pero yo quiero que veamos varias predestinaciones, ¿ya? Que en sí están en el libro de Efesios. La mayoría de las predestinaciones que leemos están cuando Pablo habla de esta carta de Efesios, habla de la predestinación, habla mucho sobre ella porque da a entender, ¿no es cierto?, de qué sucede cuando uno cree en el Señor. Y vamos a ir viendo y yo creo que vamos a entender inmediatamente ahí de qué se trata. Eh, la predestinación, ¿ya? La predestinación que Dios nos da, ¿ya?
nos dice en Efesios 1:5 que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Ya? En Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero poner un ejemplo acá. Supongamos que uno conoce a alguien o uno tuviera, ¿no es cierto?, una gran herencia, una persona adinerada, ¿no es cierto?, y que quiere tener más hijos y no puede. Entonces va a un lugar donde puede adoptar hijos. Va a una agencia, ¿no es cierto?, o a un orfanato y dice, yo quiero adoptar un hijo o dos, no sé. Entonces, el hecho de adoptarlo, ¿no es cierto?, ese niño, ese niño, ¿no es cierto?, que tiene un nombre, pero que no lo sabía, ¿no? Cuando la persona va, no sabía a quién iba a adoptar, no sabía el nombre, sino que va y lo elige, ¿no es cierto?, por ciertas características. Y ese niño, al ser adoptado como hijo, tiene una predestinación. ¿Y cuál es esa predestinación? De que va a ser parte, ¿no es cierto?, de una familia, que va a ser hijo de esa familia, va a llevar un apellido, va a llevar un apellido, ¿no es cierto?, de esa familia, que es importante tal vez, y que va a tener, ¿no es cierto?, ciertas garantías. Entonces, ese niño, que ahora se llama Juanito, ¿no? Y que, claro, se llama, ¿no es cierto?, así porque traía ese nombre ya, eh, tiene una predestinación. Está ¿no es cierto?, destinado a ser alguien importante tal vez o a tener una gran herencia. Entonces, eh, la predestinación, ¿no es cierto?, no tiene que ver con que uno fue nombrado desde la fundación del mundo para ser hijo de Dios, que uno fue escogido por Dios para ser hecho hijo suyo. Tiene que ver con otra cosa, de que después de ser hijo suyo, tiene una predestinación, o sea, está ordenado o está, ¿no es cierto?, planificado todo para que sea hecho hijo de Dios, después de creer en Él, después de que uno haya hecho los pasos que corresponden para creer en el Señor y para ser bautizado, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dice acá, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. Y todo esto siempre por medio de Jesucristo. Ahora, vamos a darnos cuenta, vamos a darnos cuenta que todas las predestinaciones, ¿ya?, tienen tienen la preposición para, ¿ya? Siempre va a decir predestinados para, ¿ya? En este caso, para ser adoptados hijos suyos, mediante Jesucristo. Y vamos a leer también en Juan capítulo 1, verso 5, ¿ya?, que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, es hecho hijo de Dios. Obviamente, al nacer de Dios, es hecho hijo de Dios. Por eso también cuando Juan escribe ahí, ¿no es cierto?, el caso de Nicodemo, que le dice que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. O sea, ser hijo de Dios es nacer de Dios. Pero todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y recordemos que la palabra creer, esto conlleva, ¿no es cierto?, la obediencia a Cristo, conlleva, ¿no es cierto?, la obediencia a sus términos, a las condiciones que Dios nos pone para ser parte, ¿no es cierto?, de su reino. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, uno no está predestinado, como dicen algunas sectas, como dicen algunas religiones, eh, con su nombre para ser hecho hijo de Dios, sino que después que cree en Cristo, eso significa, ¿no es cierto?, que pasa a ser hijo de Dios. Esa es la predestinación en realidad. Ese es el preordenamiento que Dios ha hecho. Por lo tanto, aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios está predestinado a ser adoptado como hijo suyo. ¿Ya? Quiero, quiero tratar de que entendamos bien esta parte acá en cuanto a la predestinación. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, o sea,
va a creer, ¿no es cierto? Va a confesar y va a ser bautizado, obviamente. Después de eso está predestinado a ser adoptado como hijo suyo. El mismo caso, ¿no es cierto?, de que hablábamos de una persona, ¿no es cierto?, que quería adoptar un hijo. Entonces, eh, de 20 niños que había, ¿no es cierto?, en un orfanato, tal vez, él eligió uno y ese hijo que eligió, ese niño que eligió, ya va a ser parte de su familia y por lo tanto tiene una predestinación. Y esa predestinación es que va a ser adoptado como hijo y va a llevar su nombre, va a llevar su apellido. Bien, esto es en cuanto, ¿no es cierto?, a ser adoptados hijos, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Pero también hay otra predestinación, ¿ya? Otro propósito, en realidad. En el mismo Efesios capítulo 1 verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Cuando habla de escoger, ¿ya? Es la misma idea de predestinar, ¿ya? Es la misma idea que nos muestra la Escritura de lo que es predestinar, ¿ya? O sea, fuimos predestinados para ser santos, o fuimos escogidos para ser santos. O sea, tomando la misma idea del niño que fue adoptado, ¿no? Ese niño que fue adoptado también fue, ¿no es cierto?, adoptado para seguir las reglas de esa familia, ¿ya? O sea, en este caso, nosotros fuimos predestinados y fuimos adoptados hijos de Dios también para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Pero en este caso, lleva una responsabilidad nuestra. Esto no es así nomás. O sea, al, al morir Cristo por nosotros, nos limpia, pero de ahí viene el proceso de santificación, en donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte. En 1 Corintios capítulo 1, verso 2, Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice Pablo que fuimos llamados a ser santos, pero también dice que fuimos escogidos o predestinados para ser santos. ¿Ya? Nuestro llamamiento celestial, nuestro llamamiento para ser hijos de Dios también conlleva el que fuéramos santos. ¿Ya? Dios ordenó de antemano que los que creyeran en Cristo fueran santos y sin mancha. Y esto es a través de Jesucristo siempre. Pero en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí lo dice ya de otra manera, ¿no es cierto? No dice que fuimos predestinados, ni escogidos, ni llamados. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, porque la predestinación también tiene que ver con la voluntad de Dios. Por eso Dios no nos maneja a nosotros como títeres, ¿no es cierto? Como máquinas que no tenemos derecho a escoger, sino que somos personas que tienen libre albedrío, que podemos escoger si seguimos o no seguimos al Señor, que si nos santificamos o no nos santificamos, ¿no es cierto? Sabiendo lo que depara la santificación y lo que depara, ¿no es cierto?, la no santificación. Pues la voluntad de Dios dice vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, que os apartéis, perdón, de fornicación. Entonces, cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios, cuando nosotros decidimos creer, ¿no es cierto?, en nuestro Señor Jesucristo, nuestra destinación es ser santos. Pero eso conlleva, por nosotros, ¿no es cierto?, la santificación, o sea, el proceso, el esfuerzo que significa apartarse, ¿no es cierto?, de muchas cosas que Dios quiere. Por eso, eh, la mal llamada predestinación por algunas sectas hace mucho daño porque para ello no existe la santificación, no existe el apartarse, ¿ya?
no existe el querer hacer las cosas bien para Dios, porque dicen, yo estoy predestinado, ¿no es cierto?, para ser salvo, dice. Estoy predestinado para la vida eterna. O sea, Dios me escogió ya. Mi nombre está escogido como para ser salvo. Entonces, ¿para qué me voy a santificar? Y esta es la gran maldad de la mentira, ¿no es cierto?, que muchos enseñan acerca de la predestinación. Pero bueno, yo quiero verlo en forma positiva en este sentido, la predestinación, que fuimos preordenados por Dios para ser santos, o sea, para que nos santifiquemos. En otro sentido también, la predestinación dice que somos predestinados para tener una herencia. Efesios 1:11 nos dice acá en cuanto a esa herencia. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí en esta versión, ¿no es cierto?, lo dice al revés, ¿ya? Que tenemos una herencia, o sea, fuimos predestinados para tener una herencia. Y recordando el caso del niño que ha sido adoptado, ¿ya? Ese niño que fue adoptado, al firmar, ¿no es cierto?, los documentos, este hombre, ¿no es cierto?, en la agencia que adoptan, ¿no? Eh, y al formar parte de su familia, ese niño pasa a tener una herencia inmediatamente. O sea, tiene como predestinación una gran herencia, tal vez, ¿no? Al igual que los hijos de Dios. Cuando usted firma, ¿no es cierto?, este acuerdo, entre comillas, cuando se bautiza, cuando nos bautizamos, ¿no es cierto?, pasamos a tener una herencia. Y eso, ¿no? Eso no es cualquier cosa. Esta herencia que tenemos es la herencia de la vida eterna, de la cual estaba planificada ya por Dios, ya estaba predestinada para aquellos que creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios, en su voluntad, predestinó a los que creen en Él para que tengan esta herencia. Luego, en Hechos 20:32, ¿ya? Nos dice, ahora, en la nueva versión internacional ahí recalqué, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Dice que el mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos, o sea, para hacerlos crecer espiritualmente, para que podamos, ¿no es cierto?, dar frutos. Este es el mensaje de su palabra, porque es su palabra la que nos hace crecer espiritualmente y tiene poder para darnos herencia, dice, entre todos los santificados. ¿Ya? O sea, de otra manera, hablando acá, en hecho, ¿no es cierto?, de que estamos predestinados al creer en Cristo para tener herencia. Pero esa herencia, ¿no es cierto?, dice que la palabra de Dios es la que tiene poder para ayudarnos en esta herencia, para mantenerla y para poder ganarla. Bien. También en Tito 3:7, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificado por su gracia. Porque no podemos tener herencia si no estamos justificados por la gracia de Dios. O sea, al ser declarados sin culpa, cuando creímos en Cristo, vinimos a tener la esperanza de la vida eterna. Y esa es la herencia. La herencia es que tenemos vida eterna, la esperanza de la vida eterna. Por eso debemos agradecer a Dios y estar gozosos de que Él preparó de antemano esta herencia para aquellos que crean en Él. Somos predestinados, ¿no es cierto?, entonces, para, para tener una herencia. Bien, también eh, somos predestinados para ser como Cristo. Y esa es la gran responsabilidad, que en el caso de la adopción de un hijo, ¿no?
la familia, una familia bien constituida, ¿no es cierto?, quiere criar a un niño que no es de su sangre, pero sí quiere que ese niño sea, ¿no es cierto?, con la enseñanza que esa familia le da, que sea, ¿no es cierto?, como ellos, que pueda en cualquier lugar, ¿no es cierto?, representar a su familia también. Por lo tanto, una de las predestinaciones que tenemos es que seamos como Cristo. Y en el libro de Romanos, un texto bien, uno de los textos difíciles, ¿no? Que lo voy a tratar de explicar un poco. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, a los que predestinó, ¿ya? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya, al creer en Cristo, nosotros estamos predestinados o preordenados. Dios planificó todo para que nosotros también fuésemos como su Hijo, como a la imagen de su Hijo, dice. Y eso es a lo que tenemos que llegar. O sea, no quiere decir que esto es algo mágico, que al bautizarnos, somos como Cristo ahora. Sí, pero tenemos que lograr, ¿no es cierto?, el ser a la imagen de su Hijo. Porque Dios, recordemos que está restaurando, ¿no es cierto?, lo que en un principio dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso se perdió. Entonces, ahora a través de Cristo, vamos a ser conforme a la imagen de su Hijo, dice. Eh, Algo interesante pasa aquí con la palabra los que antes conoció. A los que antes conoció ha traído mucho problema ese texto, ¿no? Para muchos. Voy a dar una explicación, no sé si la más correcta, pero para entenderlo un poco. Eh, la palabra conocer, la palabra conocer quiere decir, ¿no es cierto?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, una relación íntima. Eso quiere decir. Recordemos, en el caso de Adán y Eva, dice, conoció a su mujer, la conoció. La palabra conocer quiere decir relación íntima, o también quiere decir, en algunos sentidos, quiere decir amar, ¿ya? Amar. Entonces, o beneficiar también quiere decir. Dice, entonces este texto se podría traducir de la siguiente manera, porque a los que antes Dios benefició o amó, ¿ya? O amó, también puede decir, o los que antes, o con los que antes quiere tener una relación íntima, también los predestinó. Porque a veces uno piensa que Dios ya conocía mi nombre desde antes, que Él sabía que yo me iba a convertir, pero la verdad es que esa decisión depende de mí, depende, ¿no es cierto?, de que si yo quiero o no, porque tengo la libertad de hacerlo. Y eso es importante porque Dios nos deja la libertad a nosotros para tomar decisiones, para ver si queremos seguir o no queremos seguirle. Por lo tanto, es muy posible que este texto quiera decir a los que antes benefició en realidad. Los benefició, ¿no es cierto?, con el Evangelio, para que conozcan a Cristo. O sea, los benefició con Cristo en realidad. Entonces, a los que antes conoció o amó o benefició, también los predestinó, o sea, los preordenó y o hizo todo para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿ya? Y esa es también, ¿no es cierto?, nuestra gran responsabilidad. Y en Colosenses 3:8 dice, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. 9. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, o sea, han nacido de nuevo, la nueva naturaleza que ahora es de Dios, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Algo muy similar a lo que dice Romanos 8:29, que dice que nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, es que aquellos que creen en Jesús sean conforme a la imagen de Jesús.
por eso estuvo Jesús entre nosotros, ¿no es cierto?, para darnos a entender cómo tenemos que ser nosotros, ¿ya? Y entonces, Colosenses 3:10 dice, se han, y se han puesto el de la nueva naturaleza, se han vestido, ¿no es cierto?, se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Cada vez que voy conociendo la palabra del Señor, que voy estudiando, que voy leyendo, que voy teniendo comunión con los hermanos, que voy aprendiendo, ¿no es cierto?, de los estudios que aquí dan en la plataforma o en la iglesia local donde estoy, me voy renovando en conocimiento para ser a imagen del Creador, ¿ya? A la imagen de nuestro Señor. Entonces, ahí tengo otra gran responsabilidad de que cada día debo preocuparme de ser a imagen, ¿no es cierto?, de nuestro Señor, porque para eso fuimos predestinados, para que seamos como Cristo, para que andemos como Él anduvo, para que dejemos, ¿no es cierto?, como dice acá en el verso 3:8, el enojo, dejemos la ira, dejemos la malicia, dejemos la calumnia y dejemos el lenguaje obsceno, cosas muy comunes, ¿no es cierto?, en el día a día que nos toca vivir, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo, a veces en nuestra familia también, ¿no es cierto?, con aquellos que no son cristianos, con nuestros conocidos, y que veníamos viciados con todo eso. Entonces, debemos dejar el enojo, debemos dejar la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno, de mentirnos unos a otros. Ya, ¿no es cierto?, la mentira no debe estar entre nosotros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza. O sea, hemos muerto para eso, eh, hemos muerto y eso significa, ¿no es cierto?, el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y nos hemos puesto la nueva naturaleza, o sea, hemos nacido de nuevo y que se va renovando para ser como la imagen de Cristo, en realidad, como Cristo fue, como Cristo actuó. Entonces, eso significa lo que dice Romano, ¿no es cierto?, que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. También quiero que veamos, ¿no es cierto?, cómo ser parte de los predestinados ahora, porque antes de que, a ver, esta es una idea, ¿no es cierto?, que quiero traer, antes de ser hijos de Dios, no estamos predestinados. Cuando creímos, tenemos una serie de predestinaciones que, las que hemos hablado, ¿ya? Eh, Cuando decidimos creer en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, es como que nos entregaran un libro de garantías, ¿cierto?, o un libro de cosas buenas. Dice, mire, usted al creer en Cristo, al ser bautizado, tiene todas estas predestinaciones. Va a ser llamado hijo de Dios, tiene herencia, va a tener que ser como Cristo, va a tener que ser santificado. Eso es lo que le toca, ¿ya? Pero ¿cómo ser parte de los predestinados? En Efesios 1:13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él, o sea, en Cristo, porque recordemos que las predestinaciones dicen en Cristo, que fuisteis predestinados para, y esto fue en Cristo, o sea, gracias, ¿no es cierto?, al sacrificio de Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, primero, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y Romanos 8:30, que nos dice, el texto que leímos recién, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, ¿ya? Y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, también glorificó. O sea, a los que llamó a través del Evangelio, ¿no es cierto?, que lo dice Efesios 1:13, a través del Evangelio, dice que los predestinó y que también los llamó. Y a los que llamó, los justificó, o sea, los declaró sin culpa a través de Cristo.
y lo glorificó. Entonces, para ser parte de los predestinados, ya hay que oír el Evangelio. Un predestinado, una persona no puede ser predestinado si no escucha el Evangelio, si no cree a nuestro Señor Jesucristo, y si no obedece, ¿no es cierto?, al Evangelio de la salvación, porque tiene que ser una persona que oiga la palabra de verdad. Entonces, si usted conoce a alguien que dice que es predestinado, esa persona tendría que haber oído la palabra de verdad para ser predestinado, en realidad. No existe la predestinación sin haber oído la palabra de verdad, el Evangelio, ¿no es cierto?, de vuestra salvación. Entonces, para, para ir concretando, ¿no es cierto?, y concluyendo este pequeño estudio, ¿no es cierto?, que no es tan largo tampoco, eh, vemos que Dios dispuso de antemano que los que crean en Cristo, en realidad en su Cristo puse ahí, me equivoqué, Dios dispuso de antemano que los que crean en Cristo, primero, como puse acá yo en orden, sean adoptados como hijos de Dios. O sea, pasamos a ser hijos de Dios al creer en Cristo y somos predestinados para eso. Que los que Dios dispuso de antemano, que los que crean en Cristo sean santos. Por lo tanto, nos corresponde, ¿no es cierto?, la santificación. También Dios dispuso de antemano que los que crean en Cristo tengan una herencia y debemos tener el gozo, ¿no es cierto?, de tener la herencia de la vida eterna, que es, ¿no es cierto?, eh, algo que no se puede comprar, algo que, algo que nadie, ¿no es cierto?, puede obtener así por dinero, sino que se obtiene, ¿no es cierto?, al creer en Jesús como nuestro Señor y ser bautizado para llevar una vida, ¿no es cierto?, de santificación. Pero también Dios dispuso de antemano o predestinó esto para que sean hechos conforme a la imagen de Cristo. Bien, espero que haya sido edificante y vamos a tener un momento ahí, ¿no es cierto?, un rato para comentar, si ustedes quieren, y enriquecer este pequeño estudio. Bien, hermano, muchísimas gracias por habernos traído este estudio. Bien, bien interesante el estudio. Yo creo que ese es uno de los temas que hay que tener bien claro de parte de nosotros como cristianos, ¿no? Porque esto es algo que se viene viendo en en muchas denominaciones, las cuales hablan y no tienen claro el tema acerca de la predestinación, de qué manera somos predestinados. Sí somos predestinados, como decía usted y como decía su estudio, pero no de la manera que expresan o explican las religiones evangélicas o protestantes. Eso es otra cosa distinta, ¿ya? Entonces, me parece muy, muy interesante y muchas gracias, hermano, por habernos traído ese tema y por lo menos a mí me queda clarísimo, ¿ya? Hay varios textos y que, por ejemplo, en Efesios capítulo 1 hay un par de textos por lo menos que podemos citar. No sé si lo citó usted, hermano querido, pero estoy seguro que debe tenerlos ahí que hablan acerca justamente de que a través de Jesucristo entonces somos predestinados, ¿ya? Entonces, gracias, gracias y muchas gracias. Vamos a tener entonces ahora una oración a nuestro Padre Celestial para agradecerle por este estudio, por esta instancia. Después vamos a leer los mensajes de Facebook Live, ¿ya? Con nuestro hermano Néstor. Y después vamos a pasar a los comentarios, ¿ya? Antes de terminar por el día de hoy, ¿bien? Quiero pedir a nuestro hermano John Nilson Rivero. Hermano Nilson, ¿estará por ahí usted, por casualidad? Sí, hermanito. Ya, hermanito, ¿usted podría guiarnos en una oración, por favor? Gracias, hermano. Bueno, oremos. Oremos. Dios, Padre bueno, Padre bendito y amado, una vez más te damos las gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de tener esta gran bendición de poder nutrirnos de la santa palabra de Dios a través de los hermanos que con esfuerzo, con sacrificio y más que con sacrificio lo hacen por amor para pregonar su santa palabra. Le damos las gracias por esas grandes bendiciones que nosotros recibimos, que son más importantes en nuestra vida espiritual. También le damos las gracias por todas las bendiciones que nos das, por todas las cosas que nos provee, Señor, por su
divina providencia, Padre bendito. En este momento estamos muy agradecidos por nuestro hermano Tolosa que nos trajo este mensaje de edificación para cada uno de nosotros. Sabemos que muchas religiones, sectas, eh, tergiversan estos temas que, que muchas veces tienden a confundir a los hermanos de la Iglesia de Cristo por no estudiar las Escrituras. Le damos las gracias porque este tema es importante para nosotros, para tener un verdadero conocimiento sobre la predestinación, Señor. Gracias, bendito Dios, por nuestro hermano Tolosa. Bendice su familia, conoce sus necesidades, que sea usted siempre proveyéndole, y a los hermanos allá donde él se congrega. Y así también, Señor, aprovechamos este momento junto con los hermanos para también pedirle por las peticiones que nos hacen a diario nuestros hermanos, por debilidades físicas que tienen nuestras familias, hermanos como nuestro hermano Osvaldo, que hoy iba a ser intervenido, Señor. Pedimos, Señor, que sea usted tomando el control de todo y que pues le provea a los mejores médicos y le provea todos los medios necesarios para que tenga una recuperación, Señor. Y así también a muchos hermanos y hermanas que están padeciendo alguna enfermedad, Señor. Fortaléceles cada día, principalmente en lo espiritual. Padre bendito, Señor, también te pedimos por, por estas devastaciones que han habido en algunos países como España, Valencia, que hubo una devastación. Gracias porque no hemos sabido de hermanos que no han visto pérdidas humanitarias, aún así, pero te pedimos porque siga usted eh, dando, o mejor dicho, dando misericordia para que puedan, aquellos que no han llegado al Evangelio, para que puedan alcanzar la salvación también. Padre de la gloria, en este momento junto con los hermanos, le damos las gracias, Señor, por todo esto y por los hermanos que siempre llevan a cabo esta plataforma, que sea usted siempre proveyendo lo necesario. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Nilsson. Vamos a pasar entonces ahora con la visita de Facebook, hermano Néstor Sánchez Navarrete. Bien, buenas noches, hermanas y hermanos. Sí, aquí tenemos la visita de la hermana Alicia Zamora, la hermana Mayra Sosa Sandoval, Isabel Ramos, Vanessa Vega Araya, Sergio Pino, Seila Soto, Joel Lalana, Arnulfo Cárdenas Tobar. Todos ellos estuvieron atentos a esta muy buena lección que nos trajo el hermano Marcelo Tolosa el día de hoy, y les queremos invitar para que puedan volver a escucharla en el canal en Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA y ser edificados nuevamente con ella, con esta lección y con otras. No sé si tengo algún... no, no tenemos ningún mensaje, Ernest. Eso es todo. Ok, hermano Néstor, muchas gracias. Pero sí hay un mensajito acá en la plataforma. Dice la hermana Tami, de allá del norte del Perú. Buenas noches a todos, hermanos. Muy buenas noches. Y la hermana Vidalia dice, muchas gracias por el mensaje y pronta recuperación a los enfermos. Dios nos bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Así será, hermanita Vidalia. Muchas gracias. Bien, hermanos queridos, habiendo dicho esto, entonces vamos a pasar a algunos de los comentarios. ¿Algo que quieran decir, hermano Néstor? Adelante. Marcelito, una pregunta. Entonces, ¿puede uno deducir que lo que fue o donde fuimos predestinados fue en el plan que Dios tenía antes de la fundación del mundo? O sea, me explico, o sea, todos los que se adhieran al plan de Dios para la salvación han sido predestinados en ese plan. Entonces, una persona puede entrar en el plan y también puede salir, porque de acuerdo al libre albedrío, ¿no es cierto? ¿Es Claro. así? Sí, es como, a ver, es como
Lo que está diciendo usted, hermano, es que si alguien decide entrar, ¿no es cierto?, en el plan de Dios, tiene un destino, tiene un objetivo, ¿cierto? Tiene una herencia, tiene un objetivo de ser santo y de ser como Cristo. El que acepta el plan de Dios tiene esos objetivos, ¿no es cierto? Y tiene destinos. Pero eso está preordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Tiene un plan Dios que lo hizo para aquellos que creyeran en él. Y a eso se le llama predestinación o Claro. preordenamiento. Por qué pregunto esto, Marcelo? Porque a veces se tiene la idea de, por ejemplo, de que Dios nos predestinó a dedo, así. Claro. Tú no, ¿ya? Pero reitero, Dios hizo un plan de redención, de salvación, antes de la fundación del mundo, y ese plan está en Cristo. Y como uno puede leer el capítulo 12 del libro de Hebreos, cuando dice, puesto los ojos en Jesús, 12:2, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿ya? Y dice que Él es el autor, obviamente siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad, ¿no es cierto? Ya que en Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la deidad, su naturaleza divina. Entonces, Cristo, lo veo así, y si me equivoco me puedes decir. Cristo es el autor porque está antes de la eternidad, o sea, en la eternidad, antes de los tiempos, haciendo el plan junto al Padre y al Espíritu Santo. Después, Él lo trae a la tierra, es el portador de ese plan. Y después Él lo ejecuta, ¿verdad? Entonces, ese, el plan que es el Evangelio es Cristo, porque Él produce la buena noticia, porta la buena noticia hasta la tierra y luego la ejecuta. Por Entonces, eso siempre, sí, por eso dime, siempre dice que estamos predestinados en Cristo, a través de Cristo. Porque correcto, él lo hizo, como tú estás diciendo, él lo ejecutó. claro. Sí. Gracias. Gracias, hermano. Claro, justamente por eso dice Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 1, verso 5 y Efesios capítulo 1, versículo 11, si no me equivoco, que también el hermano los tenía, si no me equivoco, también Sí. dentro del tema. Dice, en amor habiéndolos predestinados para ser adoptados y suyos. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo, tal como decía el hermano. Y después Efesios 1:11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el designio de su voluntad era que todos fuéramos predestinados para ser adoptados por medio de Jesucristo. ¿Ya? Entonces son, bueno, muy buenos textos lo que puso usted, hermano, en el tema. ¿Bien? Hermano Ernest. Hermanito Jorge, adelante. Sí, hermano Marcelo. Eh, el enfoque excelente, ¿no? Sí, muy bien ilustrado, y se aprende bastante. Pero yo quería mencionar también Mateo 25:41. Hay una predestinación para aquí, para los no santos. Y dice Mateo, dice, apartados de mí muchos al fuego eterno que ha sido separado para el diablo y sus ángeles. Están predestinados al fuego eterno aquellos no obedecen al Señor. O sea, existe esa predestinación. ¿También es así, hermano? ¿O estoy equivocado? No se le dice predestinación, pero es algo que tiene que ver con el término, ¿no es cierto? Que están preordenados para eso. Preordenados ¿no es cierto? Predestinados, pero nunca dice predestinación, pero sí preordenados para la perdición, aquellos que no creen, ¿no es cierto? Aquellos que no obedecen el Evangelio. Oh, ok, gracias por la Sí, aclaración. Ujú. Es como Tito capítulo 1 versículo 16, una cosa así, ¿no? Que dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Algo reprobados. que podría ser, ¿o no? Sí, que Dios tiene, lo que dice Tesalonicenses, ¿no es cierto? En el capítulo 1, que a los que no obedecen el Evangelio, ¿cierto? Está preparado, ¿no es cierto? El destino que tiene el diablo y sus ángeles. Exacto, Entonces, claro. ese es el destino, pre, ya hecho, Claro, predestinado. exactamente, claro. Así es. Claro, por eso Hermano el José, Nuevo Testamento emplea términos como elegidos, predestinados, reprobados, ese tipo de términos, digamos, claro. eh, para designar a aquellos que tienen diferentes destinos, valga la redundancia. No sé. Pero para
entender un poco también lo que dijo el hermano Néstor, que no estamos ordenados por el dedo, ¿no es cierto? De que Claro, nuestro nombre, Dios ya sabía que íbamos a ser cristianos, nosotros no, porque esa es una decisión nuestra. La predestinación es, ¿no es cierto? Después de creer, tenemos estos beneficios y tenemos también la santificación y el ser como Cristo. El hermano José tenía una pregunta, que, hermanito José, adelante, o por decir favor, algo, quería agregar algo. quería dar un comentario. Se le escucha cortado, parece que el micrófono no está funcionando bien. Mm. Sí, sí, no sé, claro, pero no, parece que el micrófono es el problema porque ya tiene su micrófono ya abierto, pero a ver, inténtalo de nuevo. No, Pero hable directo por el computador o por el computador, ¿no puede? o por el micrófono del computador directamente, quizás, puede que por ahí. Ah, ah, no, no, no pasa nada, hermanito José. Ah, Lamentable. sí, bueno, Disculpa, parece que hay dígame, otros, adelante. han agregado otros chat ahí. Sí, sí, bueno, vamos a leer mientras tanto los chats que, los mensajes que tenemos acá, ¿ya? Después del mensaje de la hermana Vidalia, tenemos un mensaje de la hermana Marisa de Figueroa. Dice: muchas gracias por el mensaje de hoy, hermano Marcelo. Me quedó bien claro que somos predestinados en Cristo Jesús, tal como le comentábamos, que somos predestinados en Cristo Jesús por la obediencia al Santo Evangelio. Y eso dice la hermana Marisa de Figueroa. La hermana Patricia Martínez dice: muchas gracias, hermanos y hermano Marcelo. Si el Señor nos tiene predestinados, si realmente le buscamos. Eh, muchas gracias, dice. Dice, es como una aceleración. El hermano Patricio Araya dice: gracias por edificarnos como hijos de Dios. Amén. La hermana Marisa Figueroa dice: segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hermano Gilbert cita el texto de segunda de Timoteo, capítulo 2 versos 25 y 26, que dice: debe corregir con ternura a los que se oponen, por si acaso Dios les concede que se arrepientan, conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo que los tiene cautivos y sometidos a su voluntad. Escapar del lazo del diablo depende de la voluntad de quién. Si puede argumentar, por favor. Esa es una pregunta para el hermano Marcelo. Bien. La pregunta es: ¿escapar del lazo del diablo depende de la voluntad de quién? Bueno, eh, siempre depende de la voluntad nuestra el escapar del lazo del diablo. Pero a la vez ayuda, ¿no es cierto?, la iglesia, ayuda a los hermanos, ¿cierto? Cada uno de nosotros dice que debemos exhortarnos, corregirnos, animarnos, para que, como dice, ¿no es cierto?, aquí en 2 Timoteo, corregir con ternura, para que, y también, ¿no es cierto?, realizar las acciones de disciplina cuando corresponda, ¿no es cierto?, incluso llegar, ¿no es cierto?, a expulsar, ¿no es cierto?, de la congregación a aquellos que no quieren corregirse, para que a ver si se arrepienten, ¿no es cierto?, a ver si eso les llega, ¿no es cierto?, a hacer reflexionar para que se arrepientan. Pero siempre, siempre ante Dios, yo voy a ser, ¿no es cierto?, el responsable de escapar del brazo del diablo. Yo no le puedo dar excusa a Dios y decir: no, que los hermanos nunca me corrigieron. No, soy yo, ¿no es cierto?, el que debe tener la responsabilidad de escapar, siempre. Es una responsabilidad personal, entonces, lo que debe hacer la persona o el cristiano. Hermano Néstor, algo más. Solamente quiero leer un mensaje que dejaron el hermano Joel Lalana Velázquez de Cuba. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga siempre a todos. Saludos. Les pido que oren por la iglesia en Cuba. Tenemos varios hermanos que se están conectando de Santiago de Cuba, de Holguín, de otros lugares, pero Cuba está pasando por un momento muy difícil en cuanto a la electricidad. Mm. Así que, y los hermanos quieren entrar en la plataforma, pero no pueden. Esa es la verdad. Y la iglesia está sufriendo mucho allí. Eso está pidiendo. Nada más. Ok, perfecto. ¿Algo más que agregar? El hermano José Díaz, ¿arregló su micrófono, hermanito? No, no pasa nada con el Parece que micrófono, no. hermano José. Parece que no, parece que no. Bueno.
Vamos entonces culminando, finalizando ya por el día de hoy. ¿Algo más que decir, hermana Doris? ¿Quiere decir algo? Sí, yo quiero agradecer al hermano Marcelo por su estudio que ha traído, muy bueno. Bueno, siempre la Santa Palabra es muy buena y me ha gustado mucho y que Dios lo bendiga al hermano Marcelo y a toda su familia. Gracias, hermano Marcelo. Muy buen estudio. Gracias, hermano Doris. Saludos. Así es, muchísimas gracias, hermano. Me agrego a las felicitaciones y a los agradecimientos de la hermana Doris para con el hermano Marcelo por haberse dado un tiempo para poder compartir la palabra de Dios con nosotros y especialmente temas como estos que son muy necesarios que nosotros los manejemos al revés y al derecho, ¿ya? Porque de esta manera entonces vamos a poder contender por el Evangelio de la manera adecuada y probablemente muchos más van a poder entender también esto. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos queridos. Buenas noches, hermanito José, a pesar de que se le escucha entrecortado con el micrófono. Vamos a hacer una colecta para el hermano para que compre un micrófono. Bueno, que Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por ¿cómo se llama? Por estar acá. Cuídense mucho, que tengan una muy buena noche. Y nuevamente gracias al hermano Marcelo. Hasta mañana, si Dios lo permite, a la misma hora, 20 horas PM, hora de Chile, hermano Néstor. ¿Va a decir algo más? No, nada. ¿Administración? Ah, Está ya. diciendo chao. Ok. La gerencia dice chao, chao. Que Dios le Que Dios bendiga. les Muchas bendiga. Muchas gracias a hermanitos. todos. Cuídense hasta mañana, si Dios lo permite. Chao, Hasta chao. Hasta mañana. mañana, hermanos, Hasta cuídense. mañana. Buenas noches. Bendiciones. Chao. Bendiciones para todos. Feliz noche. Hasta mañana, que estén bien. Chao, Nos vemos. hermano. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Buenas Chao, Igualmente, noches. chao. Dios les bendiga. De la salud, Miguel. Igualmente. Chao, chao. Sí, Gracias. ahora me recuperé. Qué Voy a ir bueno. a pincharme. ¿Qué te ha pasado, pues, hermano?